A continuación se mostrarán todas las etapas del compilador Meraki que se desarrollaron durante el curso de compiladores A 2022. Para compilar un código fuente de Meraki necesitamos ejecutar el compilador. Este primero verificará que se le pase un argumento y que corresponda al nombre del archivo. Además, comprobará que contenga la extensión .mrk y que este archivo existe para poder ser compilado. El analizador léxico. En el archivo definiciones.h se especifican todos los tipos de palabras y caracteres que pueden ser implementados en Meraki, asignando a cada uno de ellos un valor numérico que nos permite tratarlos de manera fácil. El fin de un analizador léxico es separar cada instrucción de código en tokens válidos para su posterior análisis sintáctico. Si en Meraki quisiéramos hacer, por ejemplo, una declaración de variable, necesitaríamos de la palabra reservada entero o real, seguida de un identificador. El analizador léxico es capaz de diferenciar, separar y especificar cada instrucción. Por lo tanto, si nuestro código tiene la siguiente línea entero, num, y le asignamos 25, esperaríamos una serie de tokens que nos indicará la naturaleza de cada miembro de dicha expresión. Esto es posible gracias a la función obtener token que inicia en la línea 17, en la cual leeremos una a una cada carácter del código. Cada tipo de tokens cumple con una estructura la cual definimos en dicha función. Así, por ejemplo, sabremos si se trata de una palabra reservada, un identificador, un comentario, el final de una sentencia, un operador de valor entero o real y cualquier otra palabra reservada en Meraki. Si se escribe un miembro no reconocido, el analizador léxico arrojará una excepción de error por tokens no válidos. Para diferenciar los tokens compuestos, es decir, aquellos que poseen más de un carácter en su estructura, se hace necesaria la creación de un tipo especial llamado enum. En la línea 7 lo encontraremos, que engloba todos estos tokens. La función obtener tokens se encargará de descifrar entonces de qué tipo de token se trata y retornará el token actual, compuesto por un entero que nos dirá el tipo de token especificado en definiciones y un string con el nombre de dicho token. Al estar leyendo uno a uno cada carácter de código, se hará necesario el uso de la función putback, que nos devolverá a la posición del carácter anterior y nos ayudará especialmente a diferenciar los tokens compuestos formados por caracteres comunes en otras sentencias. Por ejemplo, si se intenta reconocer el token de comparación, el cual está compuesto por dos signos de igualdad, en la función obtener token hacemos uso de una variable, la cual llamamos token actual de tipo tokens type, que es una estructura que contiene un miembro de tipo entero llamado token class y un tipo string llamado token string, el cual almacenará el número del tipo de token y su nombre. Para ello se lee cada carácter y se compara si el carácter leído es de igualdad. Actualizamos la variable token actual con la constante igua, definida en la línea 26 de definiciones.h, y cambiamos al estado a estado asignación en la variable estado del tipo especial enum. Luego leemos el siguiente carácter que nos llevará a la línea 216, que nos ayudará a determinar si nos encontramos en el caso de que probablemente
el siguiente carácter sea el de igualdad. De ser así, se actualiza que el token actual ahora es de comparación con el token comp. En caso contrario, retornamos el cursor al carácter anterior y diremos que el token actual se trata de una asignación con el token igual. Y al finalizar la función, retornará el token actual reconocido. Para realizar el análisis sintáctico que corresponde a la siguiente etapa del compilador, en el archivo main.cpp se crea un apuntador de tipo nodo árbol que llama a la función declara definida en sintáctico.cpp. En esta función creamos dos apuntadores cabeza y cola, como podemos ver en pantalla, y se procede a leer el primer token del archivo, que se mantendrá así hasta leer el token de fin de archivo o en file. Luego, en esta línea se crea un nodo llamado p que llama a la función nuevo nodo y recibe como parámetro el token, el cual es una variable que definimos anteriormente como global, y si es el primer token que se lee en los apuntadores cabeza y cola, apuntarán a este nuevo nodo. Por ejemplo, para realizar la declaración de una variable como entero, número, punto y coma, se realiza el siguiente procedimiento. Comparamos si la palabra clave o token se trata de las palabras reservadas vacío, entero o real. Luego, con el nodo creado anteriormente en su atributo, almacenamos el número según corresponde en las definiciones hechas en definiciones.h. Luego se usa la técnica lookahead con la función siguiente definida en esta línea, la cual consiste en comparar si el siguiente token es el esperado y lo almacena en la variable token, que es de ámbito global. En el nodo que creamos, almacenamos el nombre que le asignamos al token en el analizador léxico, el cual es entero. Luego se verificará con la técnica lookahead si el siguiente token es punto y coma, y si es así, al nodo en el atributo operador se le asigna que se trata de una declaración de variable. En el caso de cometer un error de sintaxis, se lanzará una excepción indicando al usuario detalladamente cuál fue el error cometido. El analizador semántico de Meraki es capaz de detectar problemas de compilación, tales como la redeclaración de variables o el uso de variables no definidas previamente. La función main hace el llamado, por ejemplo, de la función analizador, la cual recibe como parámetro un puntero nodo árbol y a su vez retorna un puntero de tabla símbolo. Aquí verificamos si el nodo árbol que estamos recibiendo se trata de una declaración de variable al comparar el valor entero operador con la constante declaración variable. A su vez, debemos verificar si el identificador nombre se encuentra disponible. De ser así, apartaremos un nuevo espacio en la memoria que almacene esta variable, sea entera, real o un arreglo. Sin embargo, si al comparar el nombre de la variable con los demás elementos de nuestro árbol de sintaxis nos encontramos con una coincidencia, indicaremos que existe una redefinición de variables y arrojaremos la sección correspondiente. De manera análoga ocurre con la declaración de una función. Aquí se verifica su existencia y haciendo el llamado de analizar parámetros, corroboramos también que no existe una redefinición de los parámetros en la función. De ocurrir lo contrario, arrojaremos la sección de este tipo de error. Otra de las cosas que tomamos en cuenta en la etapa del análisis semántico es el uso de funciones o variables que no han sido declaradas. La función expresión analizada trata este tipo de errores. Recibe como parámetro un nodo árbol y una tabla de símbolo. Lo primero que verificamos es el campo operador del nodo recibido. Con esto determinamos si se trata de una variable, si se está haciendo el llamado de una función o si estamos realizando operaciones. Cuando se trata, por ejemplo, de una variable, es aquí donde verificamos si se encuentra o no declarada con anterioridad. Otras comprobaciones definidas en la función son los tipo arreglos no declarados antes de usar y los llamados a funciones no definidas, así como los tipos de datos incorrectos o los argumentos de una función. La generación de código. El compilador de Meraki permite traducir nuestro lenguaje a un código intermedio para su posterior ejecución e interpretación al lenguaje de máquina. La generación de código se realiza a partir de la semántica denatacional del lenguaje, y es aquí cuando empezamos a definir las ecuaciones semánticas de traducción del lenguaje intermedio.
Ya que lo recomendable es que el lenguaje intermedio generado sea bastante sencillo para que la máquina virtual lo procese, decidimos adecuarnos a las exigencias del simulador IBM, que permite obtener un ejecutable gracias a que es capaz de traducir nuestro programa a su correspondiente lenguaje de máquina. La estructura del código ensamblador a generar consta de un conjunto de sentencias que derivan de cada tipo de instrucción de Meraki. En esta etapa consideramos entonces la estructura sintáctica de nuestro lenguaje para definir las instrucciones del código intermedio, y para ello definimos un arreglo de tamaño fijo, al que llamamos código array, de tipo código, el cual consta de 5 miembros, 3 de tipo entero, un string y un op tipo código, los cuales serán necesarios para estructurar las instrucciones de salida que emite la generación de código. En el archivo generación código.cpp definiremos la construcción de cada tipo de instrucción traduciendo al código intermedio nuestro fichero de entrada. La función de tipo void, generación código expresión, recibe como parámetro un nodo árbol y un tabla símbolo, y verifica las posibles expresiones que existen en Meraki para definir el código intermedio. Este archivo se basa en la estructura sintáctica del lenguaje, y a medida que desglosa cada construcción gramatical, hace el llamado correspondiente a la función emitir, que realiza la asignación en el arreglo que obtendremos como fichero de salida. Las instrucciones contempladas en dicho fichero podrán ser entonces interpretadas por el simulador IBM, el cual es capaz de transformar, traducir, interpretar y ejecutar las líneas de código intermedio generadas. A continuación se muestra un ejemplo de la ejecución de nuestro compilador, el cual lee el siguiente código escrito en el lenguaje Meraki y desglosa cada una de las etapas de ejecución en las que obtenemos el resultado esperado por cada una de ellas. El analizador sintáctico verifica la construcción correcta de las estructuras gramaticales y en la etapa del analizador semántico nos indica el ámbito de declaración de las variables en el programa y comprueba que no existan errores de asignación de tipo, redeclaración de variables o variables no definidas. Al final, la generación de código produce una serie de instrucciones en lenguaje intermedio en una lista para ser usada por el simulador de arquitectura de IBM.